¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 32 años. Yo soy licenciado en Ciencia Política. Tengo una especialización en Estados Unidos en contraterrorismo. Y soy máster en Filosofía, empezando con el doctorado ahora en estos meses también en Filosofía. Soy escritor, me dedico a escribir. Empecé a escribir en medios de comunicación desde muy chico. Alrededor de los 16 o 17 años empecé a escribir en distintos medios. Después me echaron de todos los medios de donde yo escribía porque, ¿Por qué? bueno, porque lo que escribía les resultaba muy políticamente incorrecto. Ellos no permitían que en los medios se hablara en contra del feminismo, que no se hablara en contra del aborto, que no se hablaran en contra de las izquierdas. Entonces, evidentemente, por más que mis columnas tenían muchísima llegada y muchísimo rating, bueno, dejé de escribir en los medios. Después me han ahora contratado de otros medios de comunicación alternativos, algunos de Estados Unidos y otros de España, pero fundamentalmente escribo libros, más que artículos o notas cortas. Soy un escritor de libros. He publicado entre autoría propia y coautoría 5 libros, y el mes que viene, o más bien agosto, está saliendo un nuevo libro mío también. Así que me dedico a muchas cosas, digamos, escribir libros, dar conferencias, viajar dando charlas como me toca ahora en Puerto Rico, y esa ha sido mi vida en los últimos años. Y tu última publicación es La Nueva Izquierda. Es el libro negro de la Nueva Izquierda, que en verdad es una publicación del año 2016. Es decir, ya ha quedado un poco viejo ese libro, ya han pasado 5 años y el libro cada vez vende más. Es un fenómeno que a mí me ha sorprendido, y a todos creo que nos ha sorprendido a los que hemos estado, digamos, de cerca de ese proyecto, porque toda la gente, yo lo empecé a escribir en el 2014, a fines del 2014, junto con Nicolás Márquez. Estamos hablando de 7 años atrás. 7 años atrás. Que tú tenías 25 años. 25, sí, pero yo ya en ese momento tenía publicados 3 libros. Y mucha gente me decía, no, pero este tema en verdad no es interesante, no es importante, a nadie le interesa esto de las feministas, esto del LGBT, esto del género, el aborto, nadie lo entiende ni es un problema político real. Eso no es un tema para escribir un libro. Entonces no tuvimos el apoyo de nadie, prácticamente de nadie. Lo escribimos igual, lanzamos una tirada muy humilde de apenas 1000 ejemplares, cuando habitualmente nosotros publicamos libros sacamos de a 5000 ejemplares. Y de un día para otro el tema explotó, el libro se convirtió en una referencia en todo el mundo hispanohablante, y eso casi que de la noche a la mañana me embarcó en giras internacionales por todos los países de América Latina, por Estados Unidos también, por España también, donde hemos recorrido, bueno, muchas ciudades en España, y en Puerto Rico esta es la primera gira oficial. Los únicos países que no he podido visitar son Cuba, porque el coautor del libro ha estado preso en Cuba, Venezuela, donde me están invitando y probablemente vaya apenas pueda, y donde no he estado tampoco es Nicaragua y Honduras. El resto, todos los países se han llevado adelante conferencias, bueno, con bastante éxito afortunadamente, y mucha gente se ha interesado en el libro. ¿Dónde es que tú, hablándome ahora del 2015, sí, y tan temprano, tú ves el punto de inflexión entre lo que tú presentas y convertirse en un movimiento político? Ese punto ¿Y por qué? Sí, ese por qué me voy a dar cuenta recién en el año 2019. Después de haberlo escrito. Varios años después. Yo estudié en un colegio muy de izquierdas y en una universidad que, si bien su título dice católica, sabemos que diga católica en verdad no es garantía de nada. No, entonces esa facultad de ciencia política era puntualmente lo que se llama postmarxista. O sea, recogían mucho y admiraban mucho las teorías de los postmarxistas. Estamos hablando en Argentina. En Argentina, en Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba. Una facultad muy postmarxista, donde ya todo esto se empezaba a respirar, tan temprano como 2013. Entonces yo empezaba a ver, acá ya no respiro. Y ahí estaban los Kirchner. Ahí estaban los Kirchner. Yo venía de un colegio muy de izquierdas, y en ese colegio se respiraba mucha dialéctica de clases, o sea, muy ricos contra pobres. ¿Y cuáles predominaban? Bueno, si bien era un colegio de clase media, evidentemente las figuras que se admiraban en ese colegio eran Fidel Castro, el Che Guevara,
Inducido también y empujado por los maestros. Sin dudas. De hecho, a ver... ¿Y maestros que eran sacerdotes? No, porque el colegio no era de la universidad del colegio. Okay. El colegio era un colegio totalmente laico. Yo iba ahí porque, digamos, me quedaba cerca y mis amigos iban ahí, pero no era de mi origen. Y entonces, ¿cómo tú creándote en ese ambiente te conviertes en una izquierda dentro de ese ambiente? Y bueno, cuando digo izquierda es que vas contrario a lo que predomina ahí. Claro, digamos, yo diría me convertí en un derechoso, quizás. Pero para ellos es izquierda. Para ellos, para ellos yo era un fascista, más aún, peor. Okay. Yo para ellos, yo no tengo nada que ver con el fascismo y hoy además se acusa de fascista cualquier cosa que no tiene que ver con el fascismo, pero yo ahí porque advierto que había adoctrinamiento. ¿Por qué lo advierto? Porque yo iba a la casa de mi abuela a comer todos los días, después del colegio, pues mi madre trabajaba hasta tarde, y mi abuela me hacía muchas preguntas de qué había visto en el colegio ese día, y había mucha política en ese colegio. Yo le iba comentando, ¿no? Pero muy ingenuamente, y ella me iba repreguntando. Ella no me decía, no, vos no tenés que pensar así, eso todo Ella me hacía preguntas sobre cosas, ¿y qué pasa si esto que te han dicho vos lo pensás de esta forma? ¿Y qué opinás si yo te agrego este otro dato? Lo iba haciendo todo de forma muy sutil, muy socráticamente, con preguntas. Y esas preguntas me dejaban pensando y después empecé a darme cuenta. Oigan, este colegio me está queriendo, digamos, hacer una suerte de lavaje cerebral o qué le pasa a esta gente. Ahí empecé a reaccionar en las clases y empecé a ver que mi reacción para debatir en las clases generaba un malestar enorme en el cuerpo docente. Les estropeaba lo que era el lavaje cerebral colectivo que estaban llevando adelante. Y eso insulfó una sana rebeldía, que fue lo que me llevó a escribir para descargar eso de, ¿por qué esta gente me está diciendo esto si hay otra forma de pensar estas cosas? Era un colegio muy de izquierdas y la facultad también lo fue. La diferencia fue que en la facultad ya se notaba este viraje, donde en el colegio la contradicción que nos querían hacer explotar era empresarios versus obreros, por ejemplo. Ya en la facultad se olía como hombres versus mujeres, heterosexuales versus homosexuales, ¿no? O sea, toda esta cuestión del género ya empezaba a emerger y yo ahí lo que dije fue, por acá va a ir la izquierda, por acá va a empezar a ir la izquierda poco a poco, y dije, bueno, escribamos el libro negro de la nueva izquierda, inspirado un poco en el libro negro del comunismo, que fue un libro que se publicó después de la caída del muro de Berlín, donde se hace un estudio sobre los crímenes comunistas. Digo, bueno, nos anticipemos esta vez, hay una nueva izquierda que está emergiendo y vamos a describirla. Y me encontré que en esa nueva izquierda el tema central era el de la sexualidad, que había un intento deliberado por politizar la sexualidad. Pero estamos viniendo de una época en los 60 y en los 70 donde la sexualidad era lo más grande. Totalmente. Donde la sexualidad era paz, amor y vamos a tener relaciones sexuales aquí a todo lo que da. Sí. Y ahora de momento pues hay un odio entre los géneros. O contra un género principalmente, que es contra los hombres. Sí, todo este movimiento actual tiene su embrión en los 60. El movimiento hippie, el 68, el mayo francés, todo esto, yo creo que la nueva izquierda, de hecho es una de las tesis del libro, aparece en los 60. El tema es que se va a institucionalizar estatalmente en esta época. Cuando usted me preguntó a mí, digamos, ¿cómo es que esto termina de irrumpir? Exacto. ¿Por qué irrumpe? Mire, y en la política. Mire, yo después de escribir el libro me dediqué a algo que tendría que haber hecho mientras estaba investigando para el libro y lamentablemente no lo hice. Es una de las autocríticas que yo hoy hago a ese libro. Y es que yo no me puse a estudiar debidamente el influjo del poder internacional en estos temas. La ONU en la década del 90 llevó a cabo una serie de conferencias. Hubo conferencias de medio ambiente, conferencias de derechos humanos, pero hay dos conferencias que son muy importantes para lo que está pasando hoy. Una, la del año 94 en Pekín, en el Cairo, año 94, se llamó Conferencia de Población y Desarrollo, donde se les pidió a todos los estados del mundo que legalizaran todos los llamados servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2015. Cuando la ONU debe definir en ese mismo documento qué es salud sexual y reproductiva, allí incluye interrupción del embarazo, o sea, aborto. ¿Qué ocurrió? Llegó el año 2015 y un montón de estados no tienen legalizado el aborto, entre ellos, hasta hace muy pocos meses, el mío, Argentina.
No es en ese sentido una coincidencia para mí que desde el año 2015 hasta esta parte se haya avivado tan fuertemente y se haya inyectado tanto capital internacional en movimientos feministas y abortistas. Antes del año 2015 no era con tanta fuerza como después del año 2015. Y en la otra conferencia importante de la ONU de los 90 fue en el año 95, donde la ONU le pide al movimiento feminista que se haga cargo de las causas LGBT. Entonces hoy vemos esa articulación feminismo y LGBT en lo que llamamos género. La perspectiva de género fue una obligación de la ONU del año 95 para todos nuestros estados. Solamente que hoy vemos esto como si fuese algo nuevo. Y en verdad esto no es nuevo. Usted mismo lo ha dicho recién. Es decir, esto podemos encontrar sus raíces en los años 60 tranquilamente, quizás un poquito más atrás también. Porque los grandes teóricos que están en la base de todos estos movimientos incluso son anteriores. Simone de Beauvoir y su segundo sexo es del año 1949. Entonces todas estas chicas que se piensan que han descubierto la pólvora, en verdad están repitiendo un libreto que está muy trillado, que no es nuevo, solamente que tiene la diferencia de que ha sido apoyado internacionalmente por los órganos internacionales de mayor poder que el hombre ha conocido, o sea, los organismos de la ONU, y han sido debidamente financiados por lo que hoy podemos llamar metacapitalistas. Ejemplos: George Soros, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Arcus, la IPPF, International Planned Parenthood Federation, Amnistía Internacional, la Human Rights Watch. Puedo seguir, digamos, dando nombres y nombres y nombres. Ahora, a mí me sorprende y me llama la atención de que tú me estás mencionando la ONU. ¿Okay? Esto entonces nació, se crió y creció y vivió en la Segunda Avenida de Nueva York. O sea, sí. Allí es donde está la sede de la ONU, allí es donde está el crecimiento de todos estos movimientos que tú estás mencionando. O sea, estamos hablando de Second Avenue, New York Second Avenue, la Segunda Avenida. Y ahí está la farsa. Marx, el 18 Brumario, que fue un librito de Marx, decía una frase muy bonita, ¿no? Marx escribía muy bien. Yo no soy marxista, evidentemente, pero Marx escribía muy bien. Él dice: la historia se repite primero como tragedia y después como farsa. La historia del izquierdismo fue una tragedia que acabó en 100 millones de muertes en el mundo en el siglo XX. En el siglo XXI se transfigura en una farsa. Hoy el izquierdismo está comandado desde Nueva York. Hoy el izquierdismo no está comandado desde Moscú, no está comandado desde La Habana, está comandado por metacapitalistas desde Nueva York. Le voy a poner un ejemplo práctico que lo puede buscar cualquiera de los radioescuchas. Miren, el LGBT, vamos a poner ese caso. Hay una organización LGBT de las más poderosas del mundo que se llama LGBTQ Issues. Ustedes la pueden buscar por internet muy fácilmente, acceden a su página oficial, van a su planilla, a su sección de financiamiento y encuentran que solo esa organización mueve $200 millones por año. Pero esa organización en sus recursos documentales ha hecho, y está publicado allí mismo, un documento que se llama LGBTQ Fund, o sea, los fondos del LGBTQ, fondos. Exactamente, donde analiza entre el año 2013 y el año 2016 cuántos fondos ha recibido el LGBT en nuestra región. En esos 4 años, el LGBT en nuestra región ha recibido más de $950 millones, dicho por las propias fuentes LGBT. Y cuando uno va a ver los 20 principales donantes, ¿sí?, va a encontrar que 17 fundaciones de las 20 más importantes son de Estados Unidos y tienen sede en general en Nueva York. Hay 3 países que no son Estados Unidos y que están en ese listado de las 20 más importantes: Suecia, Holanda e Inglaterra. El resto, 17 puestos, se los llevan fundaciones de Estados Unidos. De dinero americano. De dinero creado por el comercio americano. Pero por supuesto, y además, a mí por empresas, o sea, me mencionas a Bill y Melinda Gates, sí, por ejemplo, y pues ahí tú tienes todos los millones del mundo, ¿okay? De que ha creado Windows, exacto, Microsoft, que by the way, tuvo que renunciar a la junta de gobierno, a la junta de directores de Microsoft, porque estaba picando donde no debía. Y sí, quien único saca la historia y le da seguimiento fue el Wall Street Journal, sí, quien le ha dado bastante duro a Joe Biden recientemente por sus comportamientos y sus acciones. A mí me llamó mucho la atención cuando hace
menos de 2 semanas, el Wall Street Journal saca en primera plana y dice, 4 años antes de que se divorciaran, Melinda estaba buscando un abogado. Claro. Y cuando yo vi ese titular, yo dije, aquí hay algo más. Sí. Y él dice, no, yo no tuve que renunciar por lo de Epstein, que tenía que ver con Jeffrey Epstein. ¿Okay? Pues fíjate qué casualidad que se juntó lo de Jeffrey Epstein con la separación de él, y me imagino que dentro de ese tumulto de gente de relaciones públicas dijeron, vamos a decir que era que le estaba pegando cuerno a la esposa con una subalterna, a que había un rollo con Jeffrey Epstein. Y ahora en estos días sale que uno de los que estaba de custodio de Jeffrey Epstein en el mismo Wall Street Journal estuvo mirando para el techo cuando las cosas estaban sucediendo. Yo no creo en teorías de conspiración, las odio, pero cuando uno ve publicaciones tan serias como lo es el Wall Street Journal, y por otro lado ves que el New York Times, el Washington Post y otros periódicos alrededor de la nación norteamericana no cubren la información, pues entonces tú empiezas a decir, aquí hay algo, aquí está pasando algo en una de las 17 fundaciones que tú estás hablando, que son los que le proveen el dinero a este grupo. Exactamente. Y en el caso de Epstein, digamos, hay muchísima gente del establishment, digamos, de los liberals en los Estados Unidos, de la izquierda norteamericana, involucrados en todo eso, empezando por los Clinton. Entonces, acá hay una cuestión farsesca, ¿no? Que es que hay gente de buena fe, suelen ser jóvenes, que se piensan que lo que están haciendo es una revolución. Ahora, ¿las revoluciones se hacen con el dinero de Bill Gates? ¿Las revoluciones se hacen con el dinero de George Soros? George Soros ha puesto, según los propios reportes financieros de su página web oficial, que es la página web de la Open Society Foundation, ha puesto más de 18 mil millones de dólares en estas causas. Y ellos mismos en esos reportes discriminan en qué han sido utilizados. Y han sido utilizados para comprar el periodismo, ellos mismos te lo dicen, han sido utilizados para comprar políticos, para comprar sistemas judiciales enteros, han sido utilizados para comprar académicos, para comprar universidades. Entonces el poder que tienen es enorme. Y la ventaja que tienen es que todas estas masas de militantes de estas causas rara vez se hacen la pregunta, ¿realmente yo para qué estoy trabajando con esta militancia? ¿Estoy trabajando porque realmente acá hay una revolución por las mujeres y por los homosexuales? ¿O acá hay una agenda mucho más profunda que esa? Entonces, bueno, ahí quedará en cada joven ver si realmente está haciendo las cosas como un títere o si realmente tiene conciencia de qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Tú tienes algún problema con los homosexuales? No, ¿un problema en qué sentido? ¿Los rechaza, no los acepta? No, de hecho tengo mucha gente homosexual que me felicita por mi libro, que viene a mis conferencias y yo hago videos con muchos de ellos que se acercan a mí. De hecho, el último video que subí en mi canal de YouTube es con un homosexual de Monterrey que, mira, esto es una buena historia. En el año 2018 yo fui a Monterrey por primera vez. En el medio de la conferencia que yo estaba dando, se levantaron unos 20 LGBT y feministas y empezaron a cubrir al público con sábanas para que el público no pudiera seguir mirando la conferencia. Fue una especie de boicot. Quien era parte de ese movimiento LGBT que fue a censurar mi conferencia, 2 años después vino básicamente a pedir perdón y a decir que se dio cuenta que el movimiento LGBT del cual él era parte, era un movimiento autoritario que decía hacer cosas que realmente no hacía y que decía estar a favor de la diversidad, la inclusión, y no estaba realmente a favor de eso. Entonces ahora yo hace una semana nada más estuve en Monterrey, me volví a juntar con esta persona que terminó siendo amigo mío y hicimos un video. Y hay muchos videos en mi canal de YouTube con homosexuales porque yo diferencio. Una cosa es la ideología de género y otra cosa es la persona homosexual. ¿Una persona homosexual necesariamente tiene que apoyar la ideología de género? No. De hecho hay muchos homosexuales que no la apoyan por un montón de razones que después la podemos hablar. Ahora bien, digamos, dentro de la comunidad a favor de la ideología de género, ¿están a favor de la ideología de género homosexuales?
Sí, también. Heterosexuales, bueno, los heterosexuales son los principales financistas. O sea, a ver, no es un problema de sexualidad. ¿Por qué el financiamiento? ¿Por qué la parte política de esto? ¿Por qué viene la inversión o la donación tan grande en esto? Fundamentalmente es algo que se llama biopolítica. La biopolítica es la acción política encaminada a controlar variables biológicas agregadas. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, manipular la natalidad, manipular la demografía, manipular la mortalidad, manipular la morbilidad. Esas son variables biológicas de población, no son individuales, son agregadas. Hay gente que desde antes de mediados del siglo XX ha empezado a diagnosticar que este mundo está superpoblado, que este mundo necesita en verdad reducir su población. Planned Parenthood nació de esa forma. Nació alegando que había demasiada gente indeseable en el mundo y que había que hacer una limpieza racial. Hoy Black Lives Matter, curiosamente, no se acuerda de esto, pero la fundadora de Planned Parenthood fue Margaret Sanger, quien pensaba el aborto y llevó adelante el proyecto de Planned Parenthood para purificar la raza en los Estados Unidos. Ahora, pasado el tiempo y pasada la Segunda Guerra Mundial, cambiaron el discurso. Y dijeron, no, miren, bajar la cantidad de población en los países no tiene nada que ver con la raza, olvídense de eso que dijimos anteriormente, ya había caído Hitler, olvídense de eso. De lo que se trata es de darle oportunidades económicas a las personas. Se lo resumo con una frase de Lyndon Johnson en 1965 frente a la ONU, en el 20º aniversario de la ONU. Dice lo siguiente de forma textual Lyndon Johnson. Dice, actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control poblacional equivalen a más de 100 millones, más de $100 invertidos en crecimiento económico. ¿Qué significa esto? Oigan, estamos luchando para sacar a los pobres de la pobreza, pero resulta que para sacarlos de la pobreza lo mejor que podemos hacer es evitar que se reproduzcan. Entonces, cuando uno llega, siguiendo este hilo, al informe Rockefeller del año 72 para una comisión especial del Congreso de Estados Unidos, donde Rockefeller dice hay que bajar la demografía y la población del mundo, porque esto está en el corazón de la problemática de Estados Unidos hoy. Avanzamos 2 años más, nos vamos a la conferencia de Bucarest en el 74 de la ONU, dice hay que bajar la población en el mundo. Fines del 74, informe Kissinger, que dice hay que bajar la población en el mundo y hay que recurrir incluso al aborto para eso. Richard Nixon, republicano, dice no vamos a hacer esto de llevar el aborto a los países. Richard Nixon muy pronto va a caer y va a venir Gerald Ford. Gerald Ford va a aplicar el informe Kissinger como política oficial. Poco más tarde tenemos el Global 2000 de Jimmy Carter, seguimos hacia los Clinton y tenemos ya las conferencias de ONU donde dicen hay que bajar la población. El discurso de bajar la población viene por lo menos desde la década del 50 hasta hoy, por lo menos. Entonces, si yo uno feminismo radical, que es guerra de sexos, LGBT, la promoción insistente, casi nauseabunda le diría, del LGBT, donde hoy LGBT está incluso hasta en las sendas peatonales por donde uno cruza. O sea, uno se encuentra LGBT hasta en la sopa. Y el LGBT está caracterizado precisamente por ser un tipo de relación sexual que no fecunda vida, que no crea vida. Y si yo a eso le sumo además la bandera abortista, y si yo a eso ahora le sumo además la eutanasia, que es lo que está viniendo en este momento, pues ustedes y digamos usted y la audiencia encontrará que acá hay un hilo conductor muy fuerte que tiene que ver con la demografía de los países. Y si yo veo además cuál ha sido el resultado demográfico de estas políticas en países que lo han aplicado, efectivamente ha descendido la natalidad en esos países. España, por ejemplo. España tiene una tasa de natalidad de 1.1. Japón, ni hablar. Bueno, acá Puerto Rico, si uno ve la natalidad en Puerto Rico, ha caído exponencialmente, dramáticamente. Estas políticas son políticas antinatales y eso es lo que está en el fondo, por eso la desesperación, creo yo. Por eso o sea, ese es el problema de fondo. Luego, un poquito más en la superficie hay otra cosa que son los negocios. Son los negocios. O sea, agarrar el dinero. Pero cuando tienes menos población, eventualmente vas a tener menos consumidores. Sí. Y entonces contéstame eso cuando regresemos ahora. Bien.
porque una cosa va a afectar la otra. Y si tengo menos consumidores, voy a tener menos consumidores que le van a donar a la fundación de Bill and Melinda y a Windows y al otro y al otro y al otro. O sea, donde hay un desenganche en la parte económica. Bien. Y hablamos de eso, vamos a estar aquí con Agustín Laje hasta las 7 de la noche, mis queridas amigas, amigos, aquí en Análisis 630. Mira, en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial queremos llevar un mensaje de solidaridad y empatía a la familia puertorriqueña en estos momentos difíciles. Estamos operando según los protocolos establecidos por el Departamento de Salud. Les recordamos que estamos para ayudarlos 24 horas, 7 días a la semana. Ofrecemos servicios de funeraria y sepelios. Toda la documentación se está llevando a cabo online con el Departamento de Salud y el registro demográfico, pero siempre se necesita llenar y firmar documentación, por lo cual hay que tener un familiar que autorice las formas necesarias. Para más información, llámenos a Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial al 792-1872. 792-1872. 792-1872. Cuídate, quédate en casa. Un anuncio de Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con Agustín Laje aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Aquí contamos con los analistas más duros del país. Nadie tiene una mujer periodista y analista con el bagaje de la mujer noticia. La mala administración del derroche tampoco ayuda bajo ninguna administración. Y los populares que no vengan, y los PNP que no vengan, porque esto es más viejo que el frío. Aquí se ha derrochado. En Noticiero 630 tenemos analistas que han sido jueces, fiscales, altos líderes en el proceso judicial, licenciados Ferdinand Mercado y José Capó. Ahora es fácil uno decir, no haber hecho esto, no haber hecho lo otro. Hizo lo que hizo y actuó. Me parece que debe evitar Daban un saludito. Dice que Mándale un saludo ahí. y sigue la inmigración. Los viejos que tengamos Sí, porque el sonido de un saxofón Gary. se queda aquí. A mí me encanta, a mí me llamó la atención. Sí, sí, sí. Esa tasa de la natalidad que va en picada, es pesada, pero en esta sociedad que vivimos, te digo que mi hija, yo soy casado de veces de divorcio y no quiero ir no ha tenido. Esta sociedad es un problema terrible. Saludos a todos. Sí. Hay que educar al pueblo. Denle share a esto, compártalo, por favor. Estamos haciendo un esfuerzo grande. Quique aportó en esto, ¿verdad? Para tratar de llevar el mensaje y usted es el que juzga siempre. Aquí ha sido un esfuerzo bien grande para traer a Agustín a Puerto Rico y queremos sacar el mayor provecho. Como les digo, finalmente ustedes deciden. La cuestión es escuchar las versiones de un punto para que ustedes puedan tomar pues finalmente sus decisiones y sus posturas en torno a cualquier tema. Así que gracias por conectarse. Gracias a ustedes. Saludos, Yashira. Mari, gracias. Gracias. Sí. Y aparte, por Lisette, Puerto Rico saludos. no tiene de dónde traer gente, porque España está en Saludos. situación. Estamos dando la lucha con ustedes. Lo que queremos es correr la información. Recuerden que esto es una agenda pedagógica. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Simplemente hay que escuchar. Gracias. Gracias, Denise, por compartirlo. Gracias. Fabián, saludos. Paraguay, wow. Saludos. Felicita a Noti1. Sí, de verdad que sí. Nos abrieron las puertas rápido, Nancy, gracias. Sí. Carmen, saludos. Denle share, mi gente. Samuel, saludos. Nilda. Saludos a todos. Amén, Lourdes, igualmente.
Gracias por la bendición. Esta tendencia. Aileen de Ponce. Aileen Ponce. Ah, bueno, ese es el apellido. Gracias a ti. Ernesto, saludos. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Gia. Gia, saludos. Fernando, bendiciones a ti también. La única opción que vemos. Saludos. Benis. ¿Es que? Rafael, gracias por conectarte. Está bien. ¿Por qué? Porque Ivette Renta, saludos, Angie. Corran la voz, por favor, a los jóvenes que escuchen antes de tomar posturas y decisiones para que no se dejen usar. somos tratados Tenemos que rescatar a nuestra juventud dándole conocimiento. Hola, Alejandro. Ah. Sí. somos lo que le Saludos, Marlene. incorporado. ¿Qué? Estamos tratando de hacer lo posible. Gracias, Irma. El Congreso hace la- Gracias. Estamos de pausa, pero ya mismo volvemos. Está bien interesante la discusión, así que corra la voz, por favor. Saludos, Elsa. Pues la aplican a Puerto Rico. Adalberto, gracias. De la misma forma que Esto es para ustedes con mucho amor. menos beneficios. Saludos, Ivette. Pero La perspectiva de género viene fuerte para las escuelas públicas. De eso vamos a hablar la ahorita. exigencia. Gracias. Mira, están prevenidos. Cuidan a sus hijos. Lo que no queremos es la imposición de unos criterios sobre otros. Queremos convivir todos en paz. Leyes federales. Saludos, Angie. Estamos por Noti1. Los que quieren escucharlo por la radio, por Noti1 630. Saludos, Carmen, Rosa. Bendiciones. Entonces, hay una lo que Ahora regresamos. se clasifica. 6:03 de la tarde de hoy, lunes 24 de mayo del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estamos aquí en vivo con Agustín Laje hasta las 7 de la noche. Llevamos solamente media hora. Ahora nos toca una horita más con él aquí. Y Agustín, cuando nos fuimos a la pausa te pregunté, porque veo un choque entre el bajar la natalidad, el estar sobrepoblado y el crecimiento económico, que es lo que provee el dinero, según lo que tú mencionas, para estas organizaciones que hacen esos donativos. Y ahora con el COVID, que ha habido una muerte mundial y un impacto en la natalidad también mundial, porque mucha gente hubiese pensado que al estar encerrado tanto tiempo en sus casas, no trabajando, pues la natalidad iba a subir. Hasta ahora eso no, por lo menos no he visto estadísticas al respecto y no se ha visto, porque no creo que mucha gente tampoco haya estado interesado en procrear en un momento de tanta incertidumbre científica. La vacuna, qué efecto va a tener la vacuna sobre ese feto y todo ese tipo de cosas. O sea, la vacuna inclusive hasta ahora ha sido aprobada para niños hasta 12 años. Se está hablando que para septiembre de 5 años en adelante, pero hay mucha incertidumbre científica, ha habido una baja poblacional a nivel mundial y en los mismos Estados Unidos no se atreven a hablar, ¿ok?, de cuál va a ser el impacto en términos de dinero para el gobierno federal de los desembolsos del Seguro Social. Porque la gran mayoría de la gente que ha muerto en la nación norteamericana recibían Seguro Social. Sí. Bueno, ahí hay un punto que es interesante, que es que esto a largo plazo termina siendo terriblemente antieconómico, efectivamente. Ya estamos viendo los destrozos que ha hecho la ideología de género en la natalidad en Europa, por ejemplo, ¿no? En el caso de Francia hoy tiene políticas públicas a través de las cuales desesperadamente empiezan a subsidiar a ciertas mujeres que tienen más de 2 hijos, por ejemplo. Entonces, están tratando de paliar los efectos negativos de este tipo de políticas, pero este tipo de políticas no han sido especialmente pensadas para esos países, han sido especialmente pensadas para países pobres o para sectores pobres de la población. Le voy a poner el caso ahora de Argentina. El aborto en Argentina ha sido legalizado, entre otros argumentos, con el argumento de bajar la cantidad de pobres en el país, y esos pobres no son consumidores de los productos de Bill Gates, por ejemplo. No son compradores de iPhone o de Microsoft. Son pobres que reciben un subsidio todos los meses y que se reproducen hasta 4 veces más que las personas de clase media.
Entonces, lo que han empezado a ver esta gente es que esa sobrepoblación no solamente era cuantitativamente sobrepoblación, sino que cualitativamente significaba que las clases más pobres eran las que más se reproducían. Con lo cual, yo creo que por lo menos al corto, mediano plazo, el argumento económico a mí no me cierra porque esa gente no es consumidora de esos productos. A largo plazo es un gran problema económico. ¿Por qué? Bueno, porque te queda una sociedad de gente muy anciana y no te queda gente en edad laboral para mantener jubilaciones, por ejemplo. Eso es el caso español. Por eso España, ¿qué hace? Importa gente, por ejemplo, de África. Y entonces tienen ahora un problema migratorio. O sea, vamos poniendo parches al sistema, pero el problema principal fueron nuestras políticas antinatales. En España, por ejemplo, se abortan 1 de cada 4 embarazos. Es decir, es una proporción muy alta, muy alta. Pero tiene que haber algo más allá del movimiento pro aborto, tiene que haber algo más allá de ese ser humano que decida hacer eso, que no quiere ese niño. Bueno, a o nivel esa niña. individual. A eso es a lo que voy. A nivel individual. No, cuando tú estás hablando 1 de cada 4, es una casa, o sea, estás hablando un 25%. Es un 25%. El 25% de los abortos en España, de los embarazos en España termina con un aborto. O sea, que son no deseados. Que son no deseados. Y es que cuando se legaliza el aborto, también el Estado manda una señal moral. Es decir, la ley es una pedagogía moral, ¿no? Pero entonces te pregunto, ¿esos números Suben. cuando se convierte legal y luego bajan cuando no siempre. continúan? Pregunto, porque de verdad Ok. que no tengo el dato estadístico. Mire, pero... le pongo un dato de un país de la región. A ver, en el caso de España, que se legalizó en el año 86, la suba ha sido de alrededor del 700% hasta el día de hoy. 700%. 700% de la cantidad de abortos. De cantidad absoluta de abortos ha sido alrededor de un 700%. Y entonces, a la misma vez que tú llevas este impulso por el aborto, tiene entonces la otra parte que comienza recientemente, que es la perspectiva de género. Exactamente. Pero, mire, déjeme que le complemente con Sí. un dato más que es de nuestra región, porque me pueden responder, no, bueno, eso pasa en Europa. No. En Uruguay. Uruguay es un país también chico, con poca población. Legalizó el aborto en octubre del 2012. Y entre el año 2013 y el año 2016, o sea, en un puñadito de años nada más, el aborto aumentó en un 36%. Es decir, una suma importante de nuevos abortos por la legalización. Lo mismo ha pasado en todos los países que se ha legalizado el aborto. El aborto, digamos, aumenta, ¿por qué? Porque cuando algo es legal, la señal moral es que, bueno, esto no es algo malo, no es algo que esté mal, es moralmente neutro, por eso es legal. Ahora, a eso se suma efectivamente la llamada perspectiva de género. Que si el aborto lo van a obligar desde la ONU en 1994 en la conferencia de El Cairo, la perspectiva de género la van a hacer obligatoria en la conferencia de 1995 en Pekín, donde el movimiento feminista radical, sobre todo con las feministas radicales de Canadá a la cabeza, son las que establecen como marco de esa conferencia el llamado enfoque o perspectiva de género. A eso además se le suma el movimiento LGBT. Y a eso lo último que está viniendo ahora es el tema de la eutanasia. Por lo tanto, yo encuentro, es una hipótesis, yo encuentro que en el fondo de todo esto lo que hay es esa desesperación por la cantidad de seres humanos que somos. Mire, en esa conferencia del año 1994 en el Cairo, la ONU empieza en su documento diciendo: nuestras perspectivas de población son de mínima para el año 2015 7.200 millones, de media 7.400 millones y de máxima 7.800 millones. La diferencia en la perspectiva de mínima y la de máxima equivale al continente africano, de aquí hasta el año 2015. Acá tenemos un problema, no podemos tener otro continente africano en el mundo, cuando además los que más se reproducen son los pobres. Entonces, recordemos lo que decía la misma ONU, o mejor dicho, Lyndon Johnson en el 20º aniversario de la ONU: actuemos sobre el hecho de que menos de $5 invertidos en control de población equivalen a más de $100 invertidos en crecimiento económico. O sea, es mucho más barato para nuestros gobiernos mantener baja la población, porque los pobres son los que más se reproducen y son a los que después hay que darles el seguro social y los subsidios, que sacar a esa gente pobre de la pobreza. Entonces yo encuentro que en el fondo eso es estructural a todo esto. Luego tenemos otro eslabón que es el de los negocios.
Es decir, el aborto, más allá del tema del control de la población, es un negocio impresionante. El tema del género es un negocio impresionante. Le voy a dar 2 o 3 datos nada más. Ya hemos hablado del LGBT. En 4 años, 950 millones de dólares para donaciones para LGBT de nuestra región. Le voy a dar el dato del aborto. Planned Parenthood, según su informe financiero del año 2016, tiene más de 44.000 establecimientos abortivos en el mundo. La International Planned Parenthood Federation. Lo pueden consultar en ippf.org. McDonald's ese año tenía 33.900 sucursales. O sea, estamos hablando de muchas más clínicas abortistas de Planned Parenthood que sucursales de McDonald's. Cuando todos sabemos además que hacerse un aborto no cuesta lo mismo que comerse una Big Mac. Hacerse un aborto, según Planned Parenthood de Estados Unidos, lo pueden buscar en su página oficial, dentro de los primeros 3 meses te puede costar hasta $1.500, perdón. Hasta $1.500. Entonces, ¿por qué Planned Parenthood financia grupos feministas con pañuelitos verdes en todos los países donde el aborto no está legalizado? Muy simple, porque cuando se legaliza el aborto se abren las puertas para que ese mercado ingrese. De hecho, en Argentina han puesto más de 5 millones de dólares para que esa ley salga, y de hecho han armado ya la clínica Planned Parenthood, que lleva el nombre Casa Fusa desde antes que el aborto estuviera legalizado, y los médicos de la clínica Casa Fusa, que era Planned Parenthood Argentina, fueron a exponer al Congreso de Argentina para legalizar el aborto. Entonces, cuando uno ve además que Planned Parenthood se ha metido en el negocio del mal llamado cambio de sexo, donde hay que proveerle a una persona hormonas de por vida que cuestan también su dinero, y proveerles cirugías estéticas, uno empieza a ver que detrás de todo esto en verdad también hay mucho dinero para hacer. Ahora que tú traes el tema de las hormonas. Sí. Las hormonas no son una terapia de conversión también. Sin lugar a dudas, el problema... Digo, ahora mismo en Puerto Rico se está discutiendo una ley para prohibir las terapias de conversión. Pero las hormonas son hasta cierto punto una conversión a tu parte genética, biológica en el cuerpo. Efectivamente. Lo único que unas se hacen de una manera y las otras se hacen de otra manera. Pero Sí. hay un cambio, en ambos procesos hay cambio. Mire, a ver, acá hay una diferencia en el fondo que es muy, muy importante. La perspectiva de género supone que tu identidad está dada por aquello que está en tu cabeza, que tu cuerpo está totalmente al margen de tu identidad. Por lo tanto, si tu cabeza no reconoce tu cuerpo, el problema no es tu cabeza, sino que es tu cuerpo. A pesar de que tu cuerpo sea un cuerpo sano, funcional, que no tenga ningún problema de salud. Hay otra perspectiva que es la que está criminalizada, que es lo contrario. Oiga, si ese cuerpo está sano y esa cabeza no reconoce ese cuerpo, quizás lo que no esté sano sea esa cabeza. Ahora, decir esto que yo estoy diciendo ahora, en algunos países como el mío, me podría generar un problema jurídico. ¿Por qué? Bueno, porque sería considerado crimen de odio, discurso de odio. Lo que tú estás llevando a cabo Lo aquí que yo ahora. estoy diciendo ahora acá, en Argentina, por ejemplo, bueno, yo tengo muchas denuncias, ya claro, entonces una más tampoco me interesaría. Sería discurso de odio. ¿Por qué? Porque hoy está prohibido decir que si una persona se autopercibe con un cuerpo distinto del que tiene, quizás el problema no sea su cuerpo, sino que sea su propia autopercepción. Le voy a poner el caso de la persona bulímica. La persona bulímica tiene un problema de autopercepción. La persona bulímica se ve al espejo y se ve con un peso que no tiene, y por lo tanto lleva adelante prácticas nocivas para su salud. ¿Se imagina usted un médico que diga, oiga, no, en verdad todo lo que está en su cabeza está bien, su autopercepción es la correcta y lo que es incorrecto en todo caso es su cuerpo? ¿Le vamos a hacer a esta persona una liposucción para acondicionar su cuerpo a su cabeza? Bueno, habría otro enfoque que diría, no, mire, quizás esta persona esté pasando por un problema de autopercepción. Entonces, llevar adelante terapias hormonales es suponer que el cuerpo es un problema y que ese cuerpo debe ser convertido en otra cosa. Con lo cual, usted ha dado en el clavo. Es decir, meter a los niños sobre todo en todo esto, ¿no? Es una cosa criminal. Sobre todo porque la sexualidad no se estabiliza sino hasta aproximadamente los 18 años. Empezar a hablar de niños trans a los 7 años, 8 años, es criminal, es una manipulación de los adultos sobre los niños. Mire, le voy a... Pero ¿cuál es el propósito?
Y número uno. Y número dos, de meter también la política en esto. Porque se quiere legislar, ¿ok? Y se quiere implementar y se quiere imponer. Hay quien- ¿Ok? O sea, ¿dónde entra una cosa con la otra? no hay que- Que fue lo que te pregunté hace un rato atrás, Sí, con sí. el punto de inflexión de las ideologías con la parte política. Mire, acá hay un sector político que ha aprovechado todas estas movidas. ¿Acá te refieres a Puerto Rico o En Latinoamérica? todos lados. Ok. Estados Unidos, España, Puerto Rico, Argentina, en todas partes. Y ese es el movimiento que yo llamo Nueva Izquierda. Es un movimiento que en algún momento de la historia, aproximadamente en los 60, se dio cuenta que seguir esperando la revolución castrista en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra era algo sin futuro, porque el sistema capitalista había aburguesado a los obreros. El fin de las clases no fue el fin de la burguesía, sino que fue el fin de la clase obrera. Hoy obreros en verdad prácticamente no quedan en el mundo del capitalismo avanzado, ¿sí? Ese es el primer punto. ¿Qué hacemos además cuando los obreros que quedan? Claro, Marx escribía para la mayoría obrera. Ahora resulta que uno va a Estados Unidos y el 80% de los trabajadores son del sector servicios, no de las fábricas. Entonces ya perdimos las masas obreras. Esas fábricas están en China. Esas fábricas están hoy en China, que es En comunista. India. Exactamente. Ahora, vamos a ver, nos quedan algunos reductos, vamos a decir, en Estados Unidos. Ahora, ¿usted se imagina yendo con el Partido Comunista a decirle a los obreros de Estados Unidos, vamos a hacer la revolución comunista, vamos a internarnos en la selva como el Che Guevara y Fidel Castro y vamos a tomar el poder? Se van a morir de risa los obreros. Te van a decir, no, mire, el fin de semana yo tengo que ir con mi nuevo automóvil a ver el partido de fútbol, muchas gracias. Entonces, seguir haciéndose leninista cuando el capitalismo ha triunfado por sobre la utopía socialista es absurdo. Entonces, la izquierda, antes de perecer, dijo, oigan, un segundo. ¿Y si esta misma retórica la pasamos a otro plano? Si así como antes íbamos a la fábrica y les decíamos, obreros, vamos a hacer la revolución contra su patrón y contra el sistema capitalista que los explota, vamos ahora mejor a las mujeres y les decimos, oigan mujeres, vamos a hacer la revolución contra el patriarcado y el hombre que las oprime o a los homosexuales, vamos a hacer la revolución contra los heterosexuales y la heteronormatividad que se nos impone como opresión. Es decir, es el mismo discurso que ha manejado la izquierda, solamente que antes lo manejaba en el plano económico y ahora lo maneja en otros planos. Y uno de ellos es social, pero y entonces la parte educacional. Bueno, porque en otro momento también de la historia del siglo XX, la izquierda se dio con que las revoluciones no acontecían donde Marx predijo que iban a acontecer. Para Marx hubiese sido inexplicable una revolución en Cuba, una revolución en China, una revolución en Rusia. ¿Por qué? Porque para Marx la revolución llegaba, la revolución comunista llegaba donde el capitalismo más había avanzado. Porque más avanzado el capitalismo significaba más clase obrera y más explotación. Ocurrió todo lo contrario. Más avanzado el capitalismo, menos clase obrera. Entonces Marx falló por donde uno lo mire. Ahora, digamos, cuando esto falla de esa forma, hay que buscarle la vuelta y hay que decir, ok, no va a llegar más esta revolución que estamos todos esperando en Occidente. Ha llegado en otras partes, acá no va a llegar. Y ahí hay que dar vuelta a la tortilla y ver de qué otra forma se plantea. ¿Y de qué otra forma se plantea si no es en términos económicos, donde la fábrica o el campo con los campesinos era el hábitat natural de la revolución? Lo planteamos en las instituciones culturales. Vamos muy poquito a poco, la revolución no va a tener fecha. No vamos a tener un 59 como en Cuba, no vamos a tener un 17 como Rusia, ¿sí? No vamos a tener una revolución, vamos a tener progresismo. Y te pregunto, ¿y por qué eso, digo, a base de la explicación que tú me has dado, Sí, el movimiento obrero en Estados Unidos básicamente emigra a China sí, y están allá donde están los obreros, pero allá hay un sistema comunista. exacto. ¿Y por qué, aparte del control que tiene el gobierno, pero por qué esto no entra en esa clase obrera de China? Porque son inteligentes en China. Explícame. Y, a ver, si yo dejo que entre una guerra de clases en China, me pueden hacer una revolución contra el sistema comunista. Correcto, pero es que eventualmente, a pesar de que ellos controlan redes sociales, ellos te controlan todo, Ujú. ¿ok? Pero cuando me refiero al obrero, es
esa población que está más hambrienta de escuchar esto. Sí, pero mire, que esa población pueda llegar a este tipo de literatura es sumamente difícil. Le pongo un caso, la misma Iglesia Católica está aceptada en China modificando la Biblia, por ejemplo, controlando los sermones y las homilías que dan los curas. Entonces, introducir estas ideas es prácticamente imposible, creo, en un régimen así de totalitario. No veo que en China vaya a haber ningún levantamiento revolucionario, no. Lo que sí me parece es que en Occidente han hecho muy bien las cosas porque se han metido desde la cultura. Tomaron desde los 60 las aulas, las escuelas, las universidades, tomaron los medios de comunicación, las ONGs, las iglesias. Pero hasta cierto punto ha ido modificándose porque la época de los 60, los 70, del sexualismo de esa época, principalmente era entre un hombre y una mujer. Sí, exactamente. Ahora hay un odio hacia el hombre y hacia ese sexualismo. Exactamente, ahí se ha modificado. O sea, ha habido un cambio completo. Mire, es que el feminismo de ese entonces hablaba de mujeres. Hoy el feminismo, que ya no es más feminismo, a ver, entendámonos, el feminismo se supone que es el movimiento que reivindica ciertos derechos para las mujeres. Bueno, ocurre que el feminismo de hoy entiende que la mujer ya no existe más. Y esto es una declaración filosófica que las pensadoras feministas contemporáneas han llevado. ¿Te refieres a la mujer como mujer? La mujer como mujer, la mujer como naturaleza, la mujer como una realidad biológica, la mujer como esencia femenina. Esto aparece, fíjese qué viejo que es, en el año 1949 con Simone de Beauvoir, que es la heroína del feminismo contemporáneo. En el segundo sexo ella escribe: no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. Ella no estaba diciendo, bueno, no es que no se nace mujer porque se nace bebé, después se es niña, después se es adolescente y después es mujer. No, está hablando metafísicamente. No hay ninguna esencia femenina. Lo que entendemos por esencia femenina y lo que entendemos por mujer es una construcción de un sistema dominado por el primer sexo. Ese primer sexo es el hombre. Lo que hay es hombres. Y lo que hay por debajo son construcciones artificiales que son mujeres. Esto que suena muy loco, porque suena una tontera, todos podemos decir, oiga, pero no me hables de estas bobadas, porque todos sabemos que las mujeres existen. Yo le voy a decir, el problema no es que nosotros sepamos o no que las mujeres existen o no. El problema es que nuestros gobiernos están actuando como si las mujeres no existieran. Le voy a poner una serie de casos muy rápidamente, para que vea que esto no es una exageración. En Estados Unidos, en varios estados, hombres que se autoperciben como mujeres son considerados mujeres incluso para jugar deportes con mujeres. Otro ejemplo. En este momento hay una crisis de cárceles en muchos lugares, en Inglaterra, en España, en Argentina tuvimos un caso, en Costa Rica hay un caso, en Estados Unidos hay casos porque los hombres empiezan a cambiar su sexo frente al Estado para pasarse a la cárcel de mujeres. Un Estado que admite que la sexualidad depende de la autopercepción y no de otra cosa, es un Estado que está legislando como si la mujer no existiera y como si el hombre no existiera y como si la realidad estuviese dada simplemente por la autopercepción. El feminismo hoy apoya eso. Le pongo un ejemplo más, ya que Miss Universo está muy de moda porque ahora acaba de ganar México. El año anterior, la gran estrella de Miss Universo no fue una mujer, fue un hombre. De España, Ángela Ponce, un transexual. Ese mismo año, Miss Ucrania fue expulsada de Miss Universo porque se descubrió que había sido madre. Y resulta que en Miss Universo una mujer no puede haber tenido un hijo para ser Miss Universo. El feminismo no dijo absolutamente nada de esa mujer que había sido madre y fue expulsada. El feminismo se dedicó a festejar que un transexual por fin había sido invitado a formar parte de Miss Universo. Entonces el feminismo actual, al aliarse desde el 95 a esta parte con el LGBT, ha aceptado denigrar ontológicamente a la mujer con tal de aniquilar el sexo. Mira, ¿sabías que cuando juegas las loterías de Puerto Rico ganas tú y también gana Puerto Rico? Así mismo como lo oyes. Cada recaudo se invierte en la salud, como lo es el Fondo de Enfermedades Catastróficas. Cada recaudo se invierte en el deporte, como es el Comité Olímpico y el Albergue Olímpico de Puerto Rico. Cada recaudo se invierte en la educación, con el Fondo de Becas de la Universidad de Puerto Rico. Cada recaudo se invierte en la infraestructura de nuestra isla, en el Fondo de Equiparación Municipal. Además, aportas el programa de subsidio de arrendamiento y mejoras para viviendas de personas de mayor edad con ingresos bajos. Ya sabes,
Buscando tu suerte también apoyas a Puerto Rico. Más detalles en www.loteriasdepuertorico.pr.gov. Voy a una pausa y regreso con ustedes inmediatamente en este último segmento con Agustín Laje. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Al regreso le voy a preguntar a Agustín sobre la doble vida que llevan ahora muchas personas con las redes sociales. Regreso en breve. Estás escuchando en tu radio. ¿Qué tal viene el vivo? Sí, ¿Qué tal, brutal, sí, está sigue aquí, escuchando lo que sí, hablamos? está todo el mundo ahí, tengo casi 800 personas conectadas. Bueno. Están preguntando mucho aquí lo de los proyectos, los proyectos que están ahora tratando de reavivar con esta Sí, cuestión. eso fue lo que yo le pregunté. Sí, están preguntando. ¿Se está oyendo bien la cosa? Súper. Saludos, gente. Saludos a todos. Israel, Mabel, Mira, vas a generar Marcos. controversia mañana. Saludos, Marcos. Fernando, Sí, saludos. ¿Se va a generar? Esto es por ustedes y para ustedes, gente. Es darle información. Nuestra intención no es, ¿verdad?, provocar problemas para nadie, sino que escuchen otra versión de las cosas y que ustedes decidan, porque ustedes son los mejores jueces. Pero solo si se le brinda la información correcta. Y estamos dándole la otra cara de la moneda, ¿verdad? De la narrativa que predomina, una narrativa alterna que a nuestro juicio es la que está en el espacio de la razón. Así que vamos a escuchar primero, vamos a ¿verdad?, con mucho detenimiento analizar las cosas y luego entonces tomar postura. Gracias, gente, gracias por el apoyo. Carmen, gracias. Dele share a esto, por favor. Dele share. Saludos, Rocío. Tuvimos problemas técnicos con el live ahorita que hicimos para la premisa, pero lo grabamos y cuando tenga ya el video lo paso para que ustedes escuchen otras preguntas que nosotros le hicimos a Agustín y tengan la mayor cantidad de información posible. La agenda está bien llena, sí, la agenda está bien llena y estamos tratando de exprimir a Agustín. Es medio abusivo esto. Quiero que lo saludes. Saluda a la gente, Me Agustín. están tratando súper bien, dándome rica comida boricua. Estamos haciendo una gira de medios y bueno, esto va a durar una semana entera, en verdad. Hoy es recién el primer día. Hemos empezado con todo. Vas a salir con más dolores. Vamos Aquí a está salir con el dolor de otro que lo espalda. hizo posible. Saldaña, saluda a la gente. Saludos a todos. El doctor Saldaña, que tiene programa aquí en Noti1 los domingos también, ¿verdad? Eso es así, de 5 a 7, de cara al futuro. De cara al futuro, de 5 a 7 los domingos. Y nuestro amigo Quique, que siempre busca la manera de llevar la mayor cantidad de información Ahí posible. vamos. Bueno. Sí, así que, ¿querés que te lo comparta el vivo ese? Bueno, está bien chévere, si quieres, adelante. Y se escucha bien, me dicen. Se está escuchando bien, ¿verdad, gente? ¿Se escucha bien? Se agotan todos los meses se agota el libro. Díganme si se escucha bien. Y ahí ya no. Yo sé. Hoy comió arroz con gandules y lechón asado. Y probó la sopa. Y asopado, lo probó, le gustó. Saludos, Bien, ahí lo voy a compartir. saludos. Saludos a todos. Gracias por conectarse. Corran la voz, denle share, por favor, a este programa súper importante. Sí, los voy a estar publicando los próximos programas, el itinerario, poquito a poco. Mañana por la mañana, estén pendientes, les doy el del día. Sí. Hoy estábamos desayunando y una persona nos estaba grabando. Se acercó a Agustín para tratar de increparlo, pero realmente Agustín estaba en buena fe y lo saludó normal y la persona se fue. Es de la comunidad, sí. Sí. Pero ustedes ya saben cuál es el modus operandi, la violencia y el querer acaparar espacio. Y sabemos que es un grupo, no es toda la comunidad, es un grupo específico. Él filmó eso. Saludos. Él lo filmó. Él filmó eso. Desde rato. Y ahora lo están matando Corriendo, en los comentarios. sí. En los comentarios lo están Sí. matando. Pues el Quedó tipo- mal. El tipo me estaba filmando así. Nosotros somos una sociedad Claro, pacífica, claro, así que claro. estos grupos se dejan ver lo que son cuando se comportan de esa forma.
Yo estaba hablando con ellos. Así que gracias Wilfredo. Ah, qué bien, gracias. Lourdes, gracias por decirme que se escucha bien, gracias. Saludos a Jesús que se conectó, Noel Arroyo. Dele share, gente, dele share a esto porque muchos medios, ¿verdad? No todos, pero muchos medios no van a cubrir esta información. Por favor, dele share. Se fue a hacer el macho y... Bueno. Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Estamos de vuelta aquí en Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con Agustín Laje. Agustín, te pregunté al final, dejé sobre el aire la parte, porque escuché un sonido que un gran amigo mío publicó hoy en su cuenta de Twitter, Gary Rodríguez, que habla... una parte que tú hablas sobre la doble vida, la vida que la gente, este ambiente surrealista que pueden decir lo que les da la gana, insultar a quien les da la gana y creerse que son lo que les da la gana también, y me llamó mucho esa parte. Otra cosa que te quiero, que varias personas me escribieron, es si tú en esta visita que estás haciendo a Puerto Rico o en otras visitas, si aquí en Puerto Rico va a haber la oportunidad de que tú debatas con la otra parte de alguna representante de los grupos feministas en Puerto Rico. ¿Eso se ha dado? Mire, en todas las giras que yo hago está abierto siempre la invitación para el debate, siempre. De hecho, hay muchos debates subidos que se han hecho afortunadamente y están subidos a internet para quien quiera verlos. Lamentablemente acá en Puerto Rico todavía nadie ha levantado el guante, como se dice por lo menos en Argentina, nadie ha aceptado todavía el debate. Entonces, de hecho, hoy estaban pidiendo a un señor cuyo nombre la verdad es que no recuerdo. Pedro Julio Serrano. Ajá, Pedro Julio. Dijo que no. Y él rechazó el debate, y en general han ido rechazando el debate, y hace algunos meses también se había planteado un debate con un grupo feminista por internet, iba a ser el debate, y también ellos finalmente se bajaron del debate. Así que por ahora no, por ahora parece que no va a haber debate, yo siempre estoy abierto al debate, no tengo ningún problema con intercambiar ideas, siempre y cuando sea con respeto, a mí me parece excelente. Respecto ponga me gusta, por ejemplo, algo, el sistema detecte lo que a mí me gusta y seguidamente me intente ofrecer algo muy similar a eso que me gustó. Entonces lo que se va generando en la red social es un sesgo de confirmación. Esta es la realidad, lo que a mí me gusta es la realidad, porque lo que veo en las redes sociales únicamente es lo que me gusta, por eso me gusta. Porque le pongo me gusta y porque me devuelve cosas que me gustan. Entonces, no, yo no diría que es una doble vida, yo diría que es una vida empobrecida, porque es una vida que lleva a uno a ingresar en una realidad mutilada, casi como una realidad a la medida de uno mismo. Por eso es que cuando hay debates en las redes sociales se vuelven tan agresivos, porque las partes no pueden entender cómo puede ser que exista gente que no piense como ellas mismas, porque se la han pasado durante meses o años mirando gente que pensaba exactamente igual que ellas. Entonces la sociedad se va empobreciendo, ¿no? Porque la realidad está empobrecida en las redes sociales. Y después, bueno, hay una que es especialmente difícil de las redes sociales, que es Twitter. Twitter es la red más iracunda que pueda haber, es la más ¿Por qué? agresiva. Yo creo que tiene que ver con la cantidad de caracteres que a uno le permiten usar. Hay algo de estructural en esa red social que lo hace a uno inflamarse, tener que ser totalmente directo, conciso, concreto y evitar cualquier forma de buena educación. ¿Por qué? Porque tengo muy pocos caracteres para hacerme el educado. Entonces ese es un problema, porque la misma gente que después está en Facebook o en Instagram se muestra de una forma mucho más educada. Entonces las redes sociales Y menos violenta. Menos violenta, un poco menos violenta. Obviamente, violencia en redes sociales hay en todas partes. Okay. Ahora, lo curioso de las redes sociales es que están marcando el terreno de lo político. Hoy la política está teniendo lugar en redes sociales y ahí ya sí entra un poco el tema de la doble vida. Que la doble vida es lo que podemos llamar trolls. En las redes sociales, un troll que es una persona que tiene muchas cuentas falsas, muchos fakes, para servir a alguien. Generalmente son contratados. Hay empresas de trolls políticos
cuyo contratista le dice, mira, yo quiero que vos instales este mensaje, quiero que ataques a esta persona y quiero que desvíes esta conversación. Entonces se utilizan trolls para eso. Pero ahora se está automatizando, están siendo reemplazados por bots, que ya ni siquiera son humanos. Son simplemente scripts, o sea, son algoritmos que trabajan con inteligencia artificial por sí mismos para simular humanidad detrás de un perfil que está automatizado para trabajar al servicio político de alguien. Entonces, las redes sociales es el futuro antidemocrático de la política, porque una regla de la política es que cada persona vale uno, independientemente de lo que sea la persona. En la vida de la democracia cada uno vale uno. En la vida de la red social uno puede valer miles con perfiles falsos. Más aún, uno puede crear un bot, o sea, un robot digital, para que ese robot digital valga miles. Y si además sumamos los intereses de los dueños de las Big Tech, porque tenemos el Big Finance, que era de lo que veníamos hablando antes, y si ahora sumamos a las Big Tech, ahí vamos a tener intereses políticos donde terminan, por ejemplo, teniendo más poder que el presidente de Estados Unidos, al punto de poder derribar su cuenta en internet y sacarlo de absolutamente todas las plataformas. El futuro que viene es negro para la democracia con las redes sociales, creo yo. El futuro que viene es negro por las Es- redes sociales. Sí. Las redes sociales fue una esperanza. El futuro que viene para la democracia es negro por las redes sociales. Sí. A ver, las redes sociales e internet... O sea, que esa democracia que mucha gente, la mayoría de la gente entiende que tiene hoy en las redes sociales, porque tiene un foro Ahí va. mundial Ujú. que puede decir lo que le da la gana, se lo aceptan. Tú estás diciendo que eso es falso. Mire, Que primero que eventualmente nada, eso va a ser sí. falso para la Sí. democracia. Primero que nada, no se puede decir cualquier cosa en las redes sociales. De política, no me estoy refiriendo de cosas que no deberían tener lugar en las redes sociales, como por ejemplo tráfico de drogas, No, tráfico no, de no, no, armas. no. Me refiero a temas políticos. Ujú. No se puede decir cualquier cosa política en las redes sociales y eso está mal para la democracia. Por ejemplo, miles de grupos y páginas conservadoras son borradas y censuradas todos los años por Facebook, al punto que Mark Zuckerberg ha terminado compareciendo frente al Senado de Estados Ujú. Unidos y él se lavó las manos de una forma muy práctica. Él dijo, óiganme, Facebook está en Silicon Valley. Silicon Valley es un lugar donde predomina la izquierda. Entonces, ¿qué quieren que haga yo ustedes? ¿Hay un sesgo? Claro que hay un sesgo. Eso fue lo que dijo. Cuando le tumban la cuenta a Donald Trump, se filtra un audio del dueño de Twitter diciéndole a su equipo de gerentes, oigan, esta fue la punta del iceberg. Ahora hay que empezar a censurar a toda la derecha porque está por debajo de esa punta del iceberg. Y Twitter, a pesar de haber perdido millones de dólares de acciones, porque en la bolsa cayó estrepitosamente Twitter en esos días, siguió adelante con la censura. Es decir, tienen un proyecto político, no solamente un proyecto económico, las redes sociales. O sea, partamos de esa base. No es cierto que se puede decir cualquier cosa en las redes sociales. Si yo digo las redes sociales, por ejemplo, algo que dije recién, que es que el sexo no se puede cambiar y que eso es una falacia y que la autopercepción no determina tu identidad y que tu identidad tiene una base biológica dura, inmutable, y no la podés cambiar ni con hormonas. Podés jugar a que la querés cambiar, pero no la podés cambiar porque genéticamente vas a seguir siendo exactamente igual. Eso hoy en las redes sociales probablemente este video lo bajen. Por ejemplo, este video que está saliendo ahora por Facebook. Yo he hecho presentaciones de libros en redes sociales y las han bajado todas. ¿Por qué? Bueno, porque ese contenido no se podía explicitar por redes sociales, porque eran discursos de odio. O sea, primer punto, en las redes sociales hoy no se puede decir todo en términos políticos, aun cuando eso que se dice no es ilegal, que es lo importante. Segundo punto, sí. Segundo punto. Segundo punto. Las redes sociales, cuando configuran algo que se llama Big Data, que es una cantidad enorme de datos que no nos podemos ni siquiera imaginar cuántos datos hay ahí, y tenemos la inteligencia Para manejarlo. artificial para manejarlo, Ujú. yo con eso puedo hacer muchas cosas. Y para manipularlo. Para manipularlo. Mire, en el año 2014 salió un estudio de Facebook en la revista Nature. La revista Nature es de las revistas científicas la más importante que hay. Acá el médico seguramente la conoce. En la revista Nature. ¿Y qué contó Facebook? Que impactó sobre la elección de los Estados Unidos del año 2014 me parece que fue, la intermedia de Obama. La del 2014. Sí, la segunda. La segunda impactó sobre la red social de 61 millones de personas
con una serie de avisos allí arriba y midieron qué cambio en el voto generaba. Y generaron cambios en el voto de las personas con un simple mensajito que les ponían en el feed, o sea, en las noticias de Facebook. Hay otros estudios que ha hecho Facebook sobre cómo puede modificar el estado de ánimo, la forma de organizar las noticias de los usuarios de Facebook en el feed de los otros usuarios. Hay estudios que se han hecho que son estudios de psicopolítica, de cómo manipular políticamente a la gente a través de Internet. Y más aún, si yo puedo conocer en profundidad a cada uno de los ciudadanos, que es lo que hoy se puede hacer gracias a Big Data y ya existe la tecnología para hacerlo, yo puedo direccionar mi mensaje ya no como democracia de masas, donde yo me dirijo al demos, o sea, al pueblo, sino yo me empiezo a dirigir a individuos. Y yo a usted le puedo decir A porque a usted le gusta A y yo sé previamente que a usted le gusta A. Yo le puedo decir a ella B porque yo sé que a ella le gusta B y previamente, como lo sé, le voy a decir B. Entonces, esa es la muerte de la verdad. Ok. Y sin democracia, digamos, sin verdad no puede haber democracia. Entonces, te quiero ahora hacer una pregunta más local. Vamos. Yo me imagino que tú has estado al tanto de los proyectos que se están presentando aquí, el 184, 185, que tienen que ver con perspectiva de género y tienen que ver con las terapias de conversión. Uno de ellos no pasó la comisión, o sea, primero tiene que ser aprobado en la comisión para llevarlo ante el pleno. Ahora se está volviendo a reevaluar. En una sociedad como esta, como Puerto Rico, estoy seguro que tú la has mirado antes de venir para acá, ¿por qué los políticos que no creen en eso se sienten amedrentados y ceden a sus creencias? Qué buena pregunta. No solamente pasa acá, pasa en todos lados. No, está bien, Pero vamos a pensarlos acá. Mire, si yo tengo a Ricky Martin militando, yo entiendo que Ricky Martin es una estrella acá, Orgullo. supongo yo, un orgullo, ¿no? Bueno, si yo tengo a Ricky Martin como militando, artista. claro, o sea, Sí. es un artista reconocido internacionalmente. Si yo lo tengo a él militando este tipo de leyes y yo soy político, pues yo no sé si yo me quisiera ganar la enemistad de una persona con esa influencia. Si yo además tengo grupos feministas que saben de militancia, grupos LGBT que saben de militancia, que tienen buen financiamiento para hacer lo que hacen y que se van a expresar en las calles, yo no sé si a mí me conviene que los medios recojan. Yo como político, vamos a suponer que soy político, yo no sé si a mí me conviene de que las feministas y los LGBT que tienen acceso a la prensa y que hacen sus militancias y sus manifestaciones me señalen a mí con el dedo. Además, si la prensa en general del lugar está con esas ideologías, por el motivo que fuere, y yo creo que lo está en todos nuestros países, y van a empezar probablemente también a hablar mal de mí. Entonces, si encima de todo el sector conservador no le interesa la política, no sabe de política y se queda metido en sus iglesias, por ejemplo, allí rezando, bueno, probablemente yo diga, oigan, el costo que tengo para pagar es demasiado alto, no tengo gente que me vaya a salir a defender, pues entonces, aunque sea tapándome la nariz, les voy a votar a favor, no quiero tantos problemas en mi vida. Eso es lo que yo creo que pasa en los países y el gran problema, mire, no es un problema de los progresistas, no es un problema de la izquierda, es un problema de la derecha o de los conservadores, que le hacen asco a la política, que no entienden la política y que piensan que rezando es como van a solucionar los problemas políticos. Eso se repite en todos los países que yo he visitado por lo menos. Pero aquí en Puerto Rico, en estas últimas elecciones, Sí, un partido, Proyecto Dignidad, sí, logró con ese discurso y esa creencia aglomerar a casi 90,000 votantes, quedaron inscritos y en adición a eso pusieron un senador y una en la Y una Cámara diputada. y una diputada. sí, lo sé. O sea que ese sector se siente abandonado y engañado Ujú. por aquellos que corrieron en el pasado aquí en esta isla y dijeron que iban a hacer una cosa e hicieron todo lo contrario. Eso es muy nuevo y está pasando en muchos países así. Por ejemplo, España, y perdón que vaya tanto a España, pero España al ser Yo cubro mucho madre, España. madre patria, Sí, como yo que cubro mucho España. Claro. A ver, con Vox en España pasó lo mismo. La centro derecha en el PP se fue tan a la izquierda para agradarle a la prensa y para agradarle a la progresía en general que apareció Vox. Y Vox hoy es tercera fuerza nacional en solo 5 años de existencia. Y el Algo, PP se desintegró prácticamente y perdieron prácticamente todo. Ciudadanos.
No, eso es ciudadano. Ciudadanos. Pero el PP perdió las elecciones Claro. y perdió diputados y perdió Exactamente, todo por tratar de ir al lado que no va a votar Y por no ellos. votar por ellos. Que ese es mi punto aquí en esta isla. Exacto, por eso es tan importante que un partido de derecha, con principios, con valores y que no, digamos, que no sea transigente en todo eso, aparezca, porque entonces mantiene a la centro derecha en su lugar de centro derecha y esa centro derecha deja de correrse tanto hacia la izquierda. Cuando la centro derecha no tiene nada a su derecha, se va a ir siempre hacia el centro o hacia la izquierda porque el centro y la izquierda domina la cultura. Ahora, Proyecto Dignidad puede generar ese efecto equilibrio, balanza, ¿no? Poner en la balanza lo otro puede hacer que otras personas digan, oigan, pero miren, ahí había electorado. Y nosotros ese electorado, como no aparece por la televisión ni sale a las calles a manifestarse, aunque alguna vez sí ha salido aquí en Puerto Rico, pues no lo teníamos en cuenta. Entonces, eso pasó recientemente en Perú también. Apareció un partido nuevo con un señor llamado Rafael López Aliaga, y ese partido totalmente nuevo quedó tercero en las elecciones y metieron un montón de representantes al Parlamento peruano. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que está empezando a reaccionar, pero de a poco. O sea, hace falta una autocrítica en ese sector para empezar a decir, oigan, ven, esta es la forma de empezar a frenar todo esto. Si nosotros nos quedamos solamente encerrados en nuestras burbujas, en nuestras casas o en nuestros templos, pues entonces el Estado va a seguir manejado por las personas que estén candidateándose y estén dando esa lucha política. Así que yo es algo que celebro, digamos, que aparezca. Yo soy una persona de esas convicciones. Yo digo, no vengo acá a jugar yo soy neutral, yo en verdad miro todo de afuera. No, yo soy como diríamos en Argentina, un hincha, un fan. O sea, yo le voy a un cuadro de fútbol. Bueno, no, a mí el fútbol no me gusta. Yo le voy a la política. Y a mí me gusta ¿Cuál la es tu derecha. equipo en Argentina? No, ninguno. Ninguno. A mí me gusta nada más que la política. Ok. No. Y me gusta el básquet. Pero Argentina tiene muy buen básquet, pero no es valorado por los argentinos. Salimos segundos del mundo Lo sé. recientemente contra España a la final. Lo sé. Y nadie casi que ni se enteró. Te pregunto, Sí. ¿y por qué entrar en el salón de clase? ¿Por qué entrar en el salón? de clase. ¿Eso qué significaría? Discúlpeme. Traer al salón de clase la perspectiva de género y Tremendo. y en términos de, o sea, ¿por qué tú quieres entrar en el salón de Muy clase? simple. ¿Cuál es la estrategia de tú querer entrar en el salón de clase? Yo soy una persona, ¿ok?, que creo y vivo con el respeto. Todo ser humano. Hace muchos años aquí había un hotelero norteamericano que vino a vivir aquí, te estoy hablando con 1998, en el año 2000. Y este señor, yo iba a las reuniones de la asociación hotelera y él se quejaba de la cantidad de stray animals, de animales realengos que había en Puerto Rico. Y él decía que eso era un reflejo de nuestra sociedad. Y yo decía, este tipo está loco, ahí viene a jorobar. 20 años más tarde te tengo que decir que tienes razón. ¿Ves? Y entonces nosotros como sociedad hemos perdido nuestros valores. ¿Cómo recuperamos esos valores? En el salón de clase. Mire, Hacia el respeto a los mayores, hacia el respeto a los jóvenes, porque el respeto es de ambas vías. El respeto no tiene nada que ver con el género, no. tiene que ver con el humano y hasta con los animales. ¿Cómo yo recupero eso? Mire, Sin que me metan por el otro lado lo otro. yo creo que hay que volver a confiar en las familias. Dejarle a los políticos la responsabilidad de moralizar a los niños es demasiada cosa. Intercambiamos y cambiamos políticos cada 4 años cuando no los derrocamos antes. Y a esos mismos políticos le vamos a dar a nuestros hijos para que ellos digan cómo deben educarlos moralmente. Yo creo que hay que volver a un esquema donde la escuela instruye. ¿Qué significa instruir? Bueno, por ejemplo, enseñar a leer, escribir. ¿Parece tonto? No. Miren, nuestros pueblos en las pruebas PISA dan vergüenza. Digo nuestros porque Argentina Y aquí también. Y aquí también. Claro. Entonces, aprender a leer, a escribir, a sumar, a restar, geografía, historia, matemáticas, biología, química, física. Eso es instrucción. Ahora, que yo use los colegios para decirle a un niño que se ponga a jugar con una muñeca para ver cómo se siente siendo o haciendo cosas supuestamente de mujeres, o que se intercambien la ropa, por ejemplo, que eso ha estado propuesto aquí en Puerto Rico,
Yo no veo que la función del colegio sea esa. En Argentina, en los kindergartens, o sea, donde los niños de 5 años van, ya en muchos de ellos se están vistiendo y maquillando niños para desnaturalizar la forma en que son niños y invitarlos a ver cómo se sentirían siendo niñas, a ver si no están más contentos con una identidad de una niña. Eso está pasando hoy en Argentina. En Argentina, con la perspectiva de género en la currícula, a niños de 12 años en mi ciudad, Córdoba, se les hace hacer un ejercicio que durante 30 minutos tu hijo se tiene que autopercibir con otra edad, con otro nombre y con otra orientación sexual. Y durante media hora va a simular tener una vida que no tiene. Por ejemplo, tu hijo se llama Juan, tiene 12 años y le gustan las chicas. Bueno, no. Esa consigna dice que va a tener que tener otro nombre. Por ejemplo, Marta, una señora lesbiana de 40 años y tiene que hablar con sus amiguitos como si fuesen esas otras identidades. ¿Usted me dice que esto es educación? ¿Que esto es instrucción? Esto es una locura, es una confusión deliberada hacia los niños. ¿Por qué? Porque el Estado se ha tomado atribuciones que no tiene. Nosotros no pagamos impuestos. Y perdón que diga nosotros, yo no soy de aquí, pero yo estoy seguro que si alguien, a cualquier persona, yo le pregunto, oiga, ¿usted está de acuerdo de que usen sus impuestos para una materia de género donde a su hijo les enseñan estas cosas? En general supongo que la gente dirá, no, yo quiero que mi hijo le enseñe a leer y a escribir primero que nada. Claro. O a sumar y a restar, que no saben hacerlo. Entonces, yo creo que la moralidad es algo que debe volver al núcleo familiar. Los políticos en general tampoco son sujetos demasiado morales que digamos. Digo, a ver, vamos a pensar. Supongamos que yo le tengo que dejar mi cartera, mi billetera, mi wallet, no sé cómo le dicen, Sí. mi wallet a un político para que me la cuide. La verdad es que yo no lo haría. Ahora, ¿por qué le voy a dejar la educación de mi hijo a un político si yo no le dejaría la billetera a un político? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacerse. Solucionar eso no se soluciona en el salón de clases. En el salón de clases uno va a aprender instrucción. El respeto es algo que se puede reforzar en todo caso en el salón de clases. Pero hay que devolverle funciones a la familia. La familia ha sido reducida a un hotel de paso, donde hacemos 3 cosas. Vamos al baño, miramos televisión y dormimos. Eso es lo que hoy es una familia. Y por supuesto que la sociedad se va a desintegrar si la familia no tiene más funciones que ir al baño, mirar Netflix y acostarse a dormir. Entonces, acá es donde la cosa ya no podemos pedir salvaciones a los políticos. Son los padres de familias los que tienen que salvar primero que nada a sus propias familias, y cuando los padres de familias y las madres de familias se pongan los pantalones y los hagan, yo estoy seguro que la sociedad en general va a mejorar. ¿Sabe por qué se meten con los niños? Porque saben que con los adultos es mucho más difícil meterse. Los adultos podemos fingir que creemos todas estas tonteras. Los adultos, para no perder nuestro trabajo, para no ser dilapidados públicamente, para no tener un problema con el Estado, para no sentirnos fuera de moda, podemos fingir que creemos que nuestra identidad es una cosa que se autodetermina a través de la percepción, y que el género, y que hay 112 géneros entre los cuales yo puedo escoger. Esto es algo que los adultos podemos fingir, pero un niño con una mente virgen, una mente que es una página en blanco, se lo podemos meter de verdad en la cabeza, y por eso lo quieren hacer así para mí. Tu comentario breve, volviendo a las redes, si pudiste analizar The Great Hack y Social Dilemma. Social Dilemma lo he analizado, The Great Hack no lo he visto, pero Social Dilemma plantea cosas que están interesantes, pero no me gusta la solución que da. La solución que da es un organismo de control. Pero lo que hacen es correcto. O sea, lo que hacen fue lo mismo que tú me explicaste ahorita. Yo vi Sí. Social Dilemma y es lo mismo. O sea, Exacto, pero el problema de... ahí es donde vienen las famosas galletitas, las cookies, y que traquean todo lo que tú haces, y de momento tú vas a un site y te sale un anuncio de un artículo que tú estabas tratando de comprar hacía 20 minutos. Mire, peor aún, yo tengo gastritis crónica y a mí Amazon, cuando compro libros, me ofrece libros de cómo curar mi gastritis. Saben, hasta tu salud, ¿sí? Mire, lo que no me gusta, o sea, creo que el análisis es muy bueno, Ajá. que hace Social Dilemma, pero no me gusta el final. ¿Por qué? Porque el final sugieren que debiera haber un control de un organismo internacional. El problema es, ¿quién escoge a los controladores? Y ahí hay un problema enorme. Yo creo que una cosa mucho más sensata sería que en las redes sociales sean los propios estados los que puedan regular digamos, la libertad de expresión, en el sentido de garantizar la libertad de expresión. Que los estados puedan instituir legislaciones donde digan, oigan, todo lo que no es ilegal decir en la plaza pública, ¿por qué en la red social me lo censuran?
Entonces allí es donde se le puede poner un freno. En cambio, si armamos un nuevo organismo, por ejemplo, de la ONU, que yo creo que en algo de eso podían estar pensando en ese documental, un nuevo organismo donde se monitoree que las redes sociales funcionen bien, me parece que eso es un poco un arma de doble filo. El estado de la Florida, el gobernador del estado de la Florida, DeSantis, estoy buscando la noticia ahora porque la vi más temprano, aprobó hoy una legislación donde, y tiene que ver con las plataformas digitales. No la encuentro, pero aprobó hoy una legislación donde, y tiene que ver con la política. O sea que, pero no la encuentro. Mire, no la encuentro. Las redes sociales eran una promesa para la democracia, por lo que usted dijo hace minutos. Cuando usted dijo, pero oigan, en las redes sociales podemos publicar y se ha horizontalizado la comunicación y cada uno puede tener hasta su propio medio de comunicación. Para mí son fabulosas las redes sociales, digamos, que no se malentienda lo que estoy diciendo. Yo tengo un canal de YouTube que me sigue 1 millón de personas. Es decir, para mí son fabulosas para transmitir el mensaje, pero así de fabulosas también pueden ser muy peligrosas, sobre todo cuando empieza a mediar la censura política y la previsión en clave de Big Data de lo que cada uno puede hacer, querer ser, o querer votar. Entonces ahí es donde alguna regulación tiene que haber para garantizar la libertad política. Vamos a ver, está muy interesante, Agustín. Muchas gracias por haber podido venir aquí. Muchas gracias también por tu visita aquí en Puerto Rico. Espero que no sea la última. Definitivamente que esto va a seguir generando debate. Así será. Y el interés, por ejemplo, mío en este programa es eso mismo, el debatir. O sea, y el que se escuche. Mis preguntas no fueron acomodaticias hacia ti. O sea, inclusive me di cuenta que en un par de ocasiones te puse a pensar. O sea, y te pregunté directamente, ¿tú tienes algún problema con los homosexuales? O sea, porque vienen ataques, igual que van a venir ataques en todo momento, pero tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, todos tenemos distintos puntos de vista y podemos dialogar. Por supuesto, y yo lo he disfrutado mucho porque ha sido un diálogo que me ha puesto a pensar, y eso me gusta mucho, con preguntas que pueden haber sido complicadas, es decir, no me la ha puesto fácil, pero ha sido súper respetuoso conmigo, razón que yo se lo agradezco mucho porque lamentablemente las redes sociales han también traído la idea de que un debate son gritos y que un debate es que nos tiremos los pelos, como si fuésemos nenes. Porque en las redes sociales hay un infantilismo que va por ese camino. Y acá hemos podido dialogar de una forma muy amena y constructiva, así que espero también que al público le haya servido. Muchas gracias por el espacio y por el respeto y por haber escuchado las cosas que tenía para decir. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Espero verte pronto. De vuelta aquí. Por ahí viene Francisco Pavón con Noti1 en la noche.